Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando siempre el estudio de las funciones exponenciales, estamos en la parte de transformación de funciones exponenciales. Vamos a hacer un ejemplo más. Ya hicimos uno, vamos con otro ejemplo, una propuesta de otro ejemplo, que dice así. Ejemplo 2. Partiendo de la gráfica de la función f de x igual 2 a la x, que ya la conocemos, graficar f de menos x, que sería 2 a la menos x, y menos f de x, que sería menos 2 a la x. Entonces primero vamos a graficar f de x 2 a la x con 2 a la menos x. Esa la vamos a hacer, ustedes van a observar, haciendo una reflexión en el eje y. Y después hacemos f de x 2 a la x con menos 2 a la x por medio de una reflexión en el eje x. Bien, entonces vamos a comenzar tratando de hacer la primera. Bien, entonces estábamos diciendo que vamos primeramente a graficar f de x 2 a la x con f de menos x 2 a la menos x. Pero eso se va a dar por medio de una reflexión en el eje y. Entonces vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Acuérdense que esta función ya la graficamos, ya sabemos cómo es. Pero esta es el reflejo de esta, pero sobre el eje y. Entonces vamos a partir del sistema coordenado. Entonces por acá tenemos el eje y, por acá tenemos el eje x, tenemos el origen. Ubiquemos por acá el 1, por acá también tenemos el 1. Entonces nosotros ya sabemos de que esta función f de x 2 a la x, vamos a graficar primero, pasa por este punto. Este es el punto 0, 1. Este es el punto 0, 1. 0 para x, 1 para y. Entonces, ¿cuál es su gráfico? Acuérdense que ese gráfico ya lo conocemos, que va en este sentido. Y se va pegando sobre el eje x, que es su asíntota. En este caso, es y igual a 0, su asíntota horizontal. Esta viene a ser y igual 2 a la x. Entonces la gráfica de f de menos x igual 2 a la menos x la vamos a obtener por reflexión en el eje y, que sería, que vendría en este sentido. Acá, que también ya la hicimos. Se vendría así. Pasa por acá. Entonces, ¿esta cuál es? Esta es y igual a f de menos x, que es la misma, y eso me va a dar 2 a la menos x. ¿Ya? Entonces vamos a escribirla un poquito más para acá. F de menos x igual a 2 a la menos x. Esa es esta función que está acá. Bien, ahora vamos a graficar, si ustedes vieron, se obtuvo por reflexión en el eje y. Ahora vamos a graficar la otra, que es f de x 2 a la x con menos f de x, que es menos 2 a la x. Pero se va a hacer con reflexión en el eje x. F de x igual a 2 a la x, su reflexión en el eje x es esta expresión, que es menos 2 a la x. Entonces vamos ahora a trabajar de esa manera. Entonces aquí tenemos el eje x y aquí tenemos el eje y. Entonces nuevamente aquí tenemos 1 y por acá tenemos el 1. Entonces se cortan siempre en 0, 1. Entonces grafiquemos y igual a 2 a la x. Viene acá. Y siempre viene acá pegándose con el eje x, que es su asíntota. Pero la gráfica de menos f de x igual a menos 2 a la x, fíjense que aquí se corta el 0, 1.
Esta tendría que ser en un punto acá, que aquí tendríamos menos 1. Pasaría por acá. Entonces viene en este sentido. Se va pegando sobre el eje X y se abre hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que esta función es y igual a 2 a la x, y esta que está acá es y igual, en este caso, menos f de x, y esto es igual a menos 2 a la x. Si ustedes se ponen a darle valores a esta función, van a obtener un gráfico de esta manera. ¿Qué punto es este? Este es el punto 0 menos 1. Ahí se corta esa función. Pero se elaboró en base a una reflexión sobre el eje X. ¿Bien? Vamos ahora a anotar sus características que tienen esa función. Entonces vamos a anotar, primeramente vamos a anotar las características. Vamos a hacer acá, características. Tenemos la función, tenemos el dominio, tenemos el rango, y en este caso, bueno, hasta ahí sería dominio rango. Y podemos poner que si es creciente o decreciente. Creciente o decreciente. La primera, y igual 2 a la x. En este caso, su dominio, si ustedes se fijan, y igual a f de y igual a 2 a la x es esta función. ¿Cuál es su dominio? Ustedes ya lo saben, que su dominio son todos los números reales. ¿Cuál es su rango? Su rango va desde 0 hasta más infinito. ¿Cómo es la función? Y igual a 2 a la x es creciente. Entonces ponemos acá, bueno, que es creciente. Veamos la otra. La otra es 2 a la menos x. Y igual a 2 a la menos x. ¿Cómo es su dominio? Si ustedes se fijan, 2 a la menos x es esta función que está acá. Entonces, y igual 2 a la menos x, su dominio son todos los números reales. ¿Cuál es el rango? El rango va lo mismo desde 0 hasta el más infinito. Y también es, en este caso, es decreciente. Es decreciente. Bueno, ahora vamos a anotar las características de la otra. Ahora pasaríamos a anotar, ¿verdad?, las características del segundo gráfico, de y igual 2 a la x y y igual menos 2 a la x. Entonces escribamos acá características. Entonces tenemos la función, tenemos el dominio, tenemos el rango y tenemos que si es creciente o si es decreciente. Entonces la primera función es y igual 2 a la x. Y la segunda función es y igual a menos 2 a la x, que es esta que está acá. Entonces, y igual 2 a la x ya la conocemos. ¿Cuál es su dominio? Son todos los números reales, ¿vale? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces su dominio son todos los números reales. Su rango va desde 0 hasta más infinito. De 0 hasta más infinito. ¿Cómo es esta función? Es creciente. Entonces marcamos acá que es creciente. Vamos ahora con y igual menos 2 a la x. ¿Cuál es su dominio? Siempre todos los números reales. ¿Cuál es el rango? Fíjense que aquí es menos infinito y aquí es 0. Entonces el rango va desde menos infinito, que está acá, aquí es menos infinito.
hasta 0. Entonces va de menos infinito hasta 0. ¿Es creciente o decreciente esta función? Es decreciente. Entonces, decreciente. Y con eso pues prácticamente hemos finalizado este ejercicio donde hemos explicado la reflexión que se da tanto en el eje Y como en el eje X de esas funciones exponenciales. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, ¿verdad? Nos vemos entonces en el próximo video.